que hoy estamos viendo un tema muy interesante de lo que tiene que ver con el tema acerca del origen y el propósito, el plan original de Dios para el hombre, que es lo que vamos a ver en esta hora. ¿Cuál es el plan original de Dios? ¿Verdad? Gracias, el plan original de Dios para el ser humano. Para que nosotros podamos entender el pasado y el futuro del hombre, y para poder nosotros apreciar el estado presente, muy importante, el estado presente de su peregrinaje, porque somos peregrinos en esta tierra, solamente estamos por aquí, y es algo que tenemos que aprender nosotros como seres humanos. No somos, somos seres eternos y vamos a pasar una eternidad, y aquí va a depender de dónde vas a pasar la eternidad como tú vivas aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí en la tierra momentáneamente. Si tu perspectiva fuera la perspectiva de Dios, yo te diría que entonces tu mentalidad estaría totalmente, ¿verdad?, puesta en las cosas de Dios, no en las cosas materiales, secundarias, físicas. Estarías tú más bien enfocado en las cosas eternas, en las cosas que tienen valor, las cosas que van mucho más allá de lo que tú podrías entender. Y ese es el problema de muchos seres humanos el día de hoy, que solamente están visualizando, están viendo solamente su presente, las cosas físicas, las cosas que son secundarias. Déjame decirte que lo que hagas en esta tierra va a afectar eternamente tu vida, y eso es bien importante. Entonces, para entender al ser humano, para poder entender el pasado y el futuro del hombre, y para poder apreciar el estado presente de este peregrinaje a través del tiempo, es vital importancia que nosotros consideremos cuál será o cuál era el propósito original de Dios y cuál era el plan de su creación del ser humano, y cuál es el propósito de Dios al principio de la creación. Quiero decirte que Dios creó al hombre con un principio, con un objetivo, le dio un principio, le dijo para qué lo quería, para qué lo iba a hacer, cuál era el objetivo de hacerlo, de crearlo, y Dios tenía un plan muy claro, muy definido. Y obviamente, a lo mejor nosotros hacemos muchos planes, tenemos muchos objetivos, pero no nos hemos dado cuenta cuál es el plan y cuál es el objetivo de Dios con respecto a lo que tienes que entender, con lo que tienes que hacer como tu persona. Primero, debes de entender que el plan original de Dios era, primero, establecer una familia de hijos espirituales, no de siervos. Fíjate bien, hijos de espirituales, no siervos. ¿Qué es lo que quería hacer Dios con esto? Ok, por eso dice la Biblia, ya no os llamaré siervos sino amigos, porque los amigos conocen los secretos y los siervos no. Entonces, obviamente, al venir nosotros ahora a los pies de Jesucristo, y que debes de entender que para poder formar, por ejemplo, como no somos religión, y no nos interesa la religión, una persona para formar parte de una religión se hace miembro, ¿sí? Forma parte de una asociación religiosa, de un club, y son miembros. Nosotros no queremos miembros, nosotros sabemos que, por ejemplo, yo no soy miembro de México, yo soy ciudadano mexicano. Entonces, por eso nosotros creemos en el nuevo nacimiento, que dice la palabra de Dios cuando Jesucristo dijo, de ciertamente te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Entonces, esto es por nacimiento. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos y somos peregrinos en esta tierra. Somos embajadores que representamos nada más una nación, que es el reino de Dios. Y obviamente, ese era el plan original de Dios, ¿sí? Que nosotros seamos ciudadanos, que somos hijos ahora del Rey de Reyes, por lo tanto tenemos un linaje, ¿verdad?, divino, espiritual, y eso es lo que nos posiciona a nosotros. Entonces, Dios quería
establecer una familia de hijos espirituales, no de siervos. Y otro punto bien importante, el entender que somos hijos de Dios, que no somos siervos, que no estamos allí nosotros, ¿verdad? De una manera sin el acceso como lo tiene un hijo. El hijo puede entrar a la recámara de papá, aventarse en la cama, ¿verdad? El siervo no puede hacer eso. El siervo tiene que tocar y decir puedo pasar, etcétera. Pero el hijo tiene las libertades de estar en la sala, tiene las libertades de ver la televisión, de ir al refrigerador, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es el hijo de esa casa. Entonces Dios quería establecer una familia de hijos espirituales. Y déjame decirte que es más real lo espiritual que lo natural. ¿Por qué? Porque lo natural solamente es el reflejo de lo espiritual. Primero fuimos espiritualmente y luego nos manifestamos físicamente. Y esto dice que nosotros salimos del seno de Dios. Y cuando entendemos esta palabra que dice la Biblia, que salimos del seno de Dios, que salimos de parte de Él, entonces nosotros venimos a ser la manifestación simplemente de la idea de Dios en esta tierra. En pocas palabras, cada uno de nosotros somos la idea de Dios original cuando nos creó y nos hizo para algo, para funcionar en algo. Y número 2, establecer un reino. Esto es bien importante, establecer un reino, no una organización religiosa. Jesús, Dios, no vino a establecer una asociación religiosa. No, jamás. Jamás la estableció, jamás creyó, jamás la predicó, jamás la enseñó, jamás dijo que eso es lo correcto. Él estableció un reino. Y eso es bien importante porque si hablamos de un reino, pues hablamos de un rey y obviamente hablamos de un gobierno, hablamos de todo lo que es el sistema del gobierno de Dios. Si hablamos de una organización religiosa, hablamos de sus doctrinas, hablamos de sus creencias, hablamos de su filosofía, hablamos de su interpretación personal de esa religión o de esa denominación, porque ellos se denominan y esa es la manera. Cuando nosotros hablamos de religión, hablamos de maneras y formas como la gente le gusta controlar, como le gusta manipular, como le gusta coercionar o lograr a las personas llevarlos a cierto punto o de cierta manera. Entonces, esa es la realidad de muchos de las personas que no están comprendiendo realmente lo que tiene que ver con el hecho de establecer un reino y no una organización religiosa. Entonces, Dios no estableció una asociación religiosa, jamás. La religión ha creado su propio Dios, han puesto sus propias interpretaciones, ellos ponen sus ciertas leyes humanas, ¿verdad? Y cuestiones religiosas que deben de hacer, sus prácticas, que son, ¿verdad? Todas sus costumbres religiosas, y así no es con Dios. El reino de Dios, sin embargo, es diferente. Un reino tiene un gobierno, tiene una autoridad, tiene un rey, tiene una manera de ser. Las religiones no tienen eso. Entonces, un rey establece cosas. Por ejemplo, la palabra de Dios viene mandamiento. Solamente un rey puede dar un mandamiento y toda palabra que sale del rey para nosotros se convierte en una ley, en una autoridad, en un mandamiento. Por eso Dios puso los mandamientos y esos lineamientos que puso como rey, lo puso con el simple hecho de que tú y yo comprendamos que el reino de Dios, ¿verdad?, tiene esos principios y esas leyes con la finalidad de poder salvar nuestras vidas, resguardar nuestras vidas de caer en un error, cometer un error y de autodestruirnos. Hoy el mundo se está destruyendo porque no está estableciendo los principios del reino de Dios en su vida personal. Ok, ahora ya que entendemos que Él vino a establecer un reino y no una organización religiosa, otro punto importante, establecer un reino de reyes, no de súbditos. Hay una diferencia. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Entonces, cuando Dios dice que nos ha hecho reyes, significa que nosotros tenemos una autoridad, un dominio
sobre un área geográfica. Esto significa que tú y yo tenemos el poder, la capacidad geográficamente para poder nosotros actuar y hacer cosas conforme a lo que está establecido, ¿verdad?, en el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de que somos nosotros reyes, nosotros pertenecemos en una área geográfica, ejercemos, ¿verdad?, los principios del reino, vivimos como una colonia del reino y nosotros somos colonias del reino, ¿sí?, que estamos estableciendo, creyendo en las leyes del Creador. Cada persona y cada ideología, ya sea política, filosofía, creencias, lo que tú gustes, no van a encontrar la respuesta porque hay un creador que hizo este mundo con un propósito, lo diseñó para algo específico, al igual que a ti, y entonces él sabe el plan perfecto de lo que ha hecho. No hay nadie más importante que pueda saber quién eres o qué haces aquí, más que el mismo creador que te creó para algo específico. Entonces, establecer un reino en este mundo de reyes y no de súbditos. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú ejerzas esa autoridad, ese reinado que te ha dado. Otro punto, el que debemos de entender, que es el cuarto, es establecer una mancomunidad de ciudadanos, no de miembros religiosos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es muy enorme. Establecer una mancomunidad de ciudadanos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios y no somos miembros religiosos. Sí, hay un montón allá afuera de gente que son miembros de religiones, que son miembros de cosas, y ellos se pelean por sus miembros, ellos se pelean por la gente, ellos discuten creyendo que son de ellos y como que hacen de que la gente es de ellos. En el reino, en la comunidad, en los ciudadanos hay una autoridad, hay un gobierno muy diferente y nosotros gobernamos solamente y somos reyes, ¿verdad? Nada más en la tierra, y nosotros solamente inspiramos a la gente que forma parte de Dios y que son del Dios. ¿Sí? No, entonces nosotros entendemos que la gente no es nuestra, es de Dios, y nosotros cuidamos lo que Dios nos ha encargado que cuidemos a las personas para llevarlas al desarrollo de su potencial para que sean exitosos en todos los aspectos de su vida. Entonces somos una mancomunidad y a nosotros nos interesa el bienestar de cada uno, porque si uno está bien, todos los demás estamos bien. Si uno está mal, entonces todos nos fracturamos y lo que queremos es ayudar al desarrollar y coadyuvamos al desarrollo de cada persona con la finalidad de que tenga una perspectiva de vida mucho más elevada que simplemente encerrarse en una religión o una cuestión religiosa. Eso es muy distinto. Entonces también es establecer el origen, el número que continúa es establecer una relación con el hombre, no una religión. Y esto es bien importante. Dios vino a establecer y crear al hombre con el objetivo de establecer una relación con el hombre. Significa que Dios nos creó para tener relación con nosotros, para tener una comunión. Por eso, ¿verdad? El ser humano se casa. Por eso el ser humano tiene hijos, porque quiere una relación con una familia, quiere una relación con su esposa, quiere una relación con sus hijos, quiere una relación con la gente que lo rodea, y eso se llama relación. El hombre está diseñado para las relaciones. Y esto es bien importante porque para eso fuimos, no para tener nosotros una religión. La religión no maneja ese tipo de cosas. Ellos, a través de sus prácticas, de sus formas y sus maneras para lograr supuestamente ellos un beneficio o un acercamiento, y no es así. Es establecer una relación personal. Significa que no necesitas una religión para llegar a Dios. No necesitas una filosofía para llegar a Dios. No necesitas a un hombre para llegar a Dios. La única persona que te puede llevar a Dios se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida,
y nadie va al Padre si no es por mí. Esa palabra nadie es un absoluto, especificando claramente que nadie puede ir a Dios si no es por medio de Jesucristo. Esto, obviamente, es lo que Dios, ¿verdad?, quiere que entendamos. Por eso Jesucristo vino otra vez a este mundo como el segundo Adán, para poder acercar al hombre y reconciliar al hombre con Dios, porque estaba rota esa relación por causa de la desobediencia. Entonces dice la Biblia que por el primer Adán todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero el segundo Adán dice que ahora todos somos aceptos en el amado. Entonces Jesucristo, al venir a la tierra, simplemente lo que hizo era regresar al origen del principio de las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que Dios nos está regresando al origen de la creación del ser humano. Eso es lo que está haciendo Dios con este mundo y aquellos que creen y aceptan, obviamente, el plan, ¿verdad?, original de Dios. Ahora, es establecer su gobierno celestial. El siguiente punto, extender su gobierno celestial. ¿Cuál es el plan original de Dios para el hombre? Que el hombre extendiera su gobierno celestial en esta tierra. Quiere que nosotros lo extendamos, ¿sí? Que vayamos alcanzando terreno, que vayamos estableciendo el reino y el gobierno de Dios. Porque es un gobierno, porque Dios mismo constituyó. Solamente un rey puede constituir leyes, o un gobierno puede constituir leyes, y nosotros vamos a extender su gobierno celestial. Y ese gobierno celestial es un gobierno donde está pidiendo que por voluntad propia, por libre albedrío que nos ha dado, que nosotros decidamos obedecer y vivir y no desobedecer y morir. Hoy el mundo está estableciendo y están extendiendo un gobierno, ¿verdad?, de falta de ética, de principios, de valores. Hoy vivimos en una crisis de valores impresionante y, ¿verdad?, y la gente se está perdiendo porque tienen una interpretación en base a su propia desviación, ¿verdad?, pecaminosa. Y eso es lo que está destruyendo. Por eso extender su gobierno celestial se enfoca en otro aspecto totalmente diferente. El otro objetivo por el cual Dios creó al ser humano y cuál era el propósito original de Dios era influenciar a la tierra desde el cielo a través de la humanidad. Significa que nosotros somos gente creada para influenciar esta tierra, y Dios lo iba a hacer a través de nosotros, los seres humanos, para influenciar la tierra con el cielo, con el reino de Dios, ¿verdad?, del cielo. Y bueno, cada uno de estos puntos lo vamos a ir desglosando para que usted sepa con más claridad qué es lo que estamos hablando. Hijos o sirvientes. Vamos a ver este primer punto, hijos o sirvientes. Habiendo sido creado, ¿verdad?, el hombre desde un principio, desde el huerto del Edén, ¿verdad?, entendemos entonces que nosotros tenemos que ser hijos de Dios y no sirvientes. Lo vemos en el principio de la creación. Ahora, cuando tú has visto la colonia del Reino Unido, por ejemplo, de Gran Bretaña, entendiendo las implicaciones de las palabras sirvientes y la distinción clara que existe entre un sirviente y un hijo, porque hay una gran diferencia entre ser sirviente y ser hijo. Bajo el sistema colonial, o sea, porque obviamente el gobierno tiene colonias, ¿sí? Bajo el sistema colonial y como producto de los esclavos anteriores, la segregación, la discriminación, el prejuicio tuvieron influencias perjudiciales sobre la vida de muchas personas que vivieron bajo el dominio. México también vivió bajo un dominio, ¿verdad? Fue controlado por muchos años hasta que tuvo una independencia, y muchos fueron gobernados de alguna manera
¿verdad? Por este abuso de autoridad de estos gobiernos. Y fuimos gravemente perjudicados por un gobierno, por haber sido sujetados. Nos robaron lo mejor que teníamos en nuestro país y mil cosas. Y eso no nada más le pasó a México, le ha pasado a toda Latinoamérica, a muchos otros países, a otros lugares donde llegaron y abusaron. Y hubieron unas discriminaciones tremendas, un prejuicio, y bueno, y tuvieron esas influencias perjudiciales importantes. Ahora, los obstáculos eran evidentes y se manifestaban en maneras geográficas que claramente nos ponían en una posición totalmente de desventaja. Cuando se trataba de beneficios y privilegios del reino, estábamos totalmente en desventaja. Éramos una parte geográficamente en México, en América, y de repente nos conquistan y nos convierten en esclavos, nos convierten en sirvientes y como siervos de la corona, y nosotros, pues, ¿qué pasó? No se nos permitía acceder a las mismas oportunidades como tenían muchos, como era la educación, el trabajo, la recreación, la prosperidad económica, los estatus de la sociedad. Y esta falta de equidad contrastaba con el estilo de vida aparentemente afortunado de los hijos de los amos del Reino Unido. Y un sirviente, pues no es definitivamente lo mismo que un hijo, no es lo mismo. Entonces, ellos estaban ahí gobernando, reinando, robaban las mujeres más hermosas se las llevaban y abusaban de ellas, las tomaban como esposas, esclavas, amantes, ¿verdad? Y bueno, y empezaron a prostituir y abusar de todo lo que ese reino empezó a hacer. Así que una mirada más profunda al plan original de Dios nos revela cuán grande es la brecha que divide la religión de la relación y la diferencia de un reino humano a un reino celestial de Dios, porque Dios es un Dios justo, no hay injusticia en él, su manera de actuar no es injusta, es justa. Así que una mirada más profunda al plan original de Dios nos revela a nosotros cuán grande es la brecha que divide la religión y de la relación. Dios originalmente planeó extender su reino. Fíjate bien, planeó establecer su reino celestial en la tierra a través de la humanidad. Y yo quiero explicarte esto porque ¿por qué tengo que tocar el punto de lo que ha pasado con los reinos anteriores? Porque la gente a lo mejor piensan que el reino de Dios es un reino de control, de manipulación, y no tiene nada que ver. Ese es el reino humano. El reino humano hicieron muchas cosas, saquearon países, robaron miles de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en este plan, el propósito de Dios, que es muy diferente al reino humano, a las acciones humanas, este plan, en el propósito de Dios, era establecer una familia de hijos y no una casa de sirvientes. Hay una gran diferencia. Y muchos reinos querían tener sirvientes, y tenían sirvientes y se los llevaban como esclavos. ¿Sabes cuántos mexicanos migraron a otros países como esclavos? Al igual, ¿verdad?, que la raza, ¿verdad?, negra, que a muchas razas que fueron, ¿verdad?, totalmente despreciados y que fueron subyugados y que fueron sirvientes que los llevaban como esclavos. Tal como las escrituras nos muestra que los varones son la novia de Cristo, así también las mujeres son los hijos de Dios. En Cristo todos somos herederos. Ahí lo dice claramente en Romanos capítulo 8, versículo 14, ¿verdad? Y en el capítulo 8 de Juan, Jesús hace una distinción clara entre siervos e hijos. Voy a leerlo allí en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Voy a dar lectura a esto y dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos.
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí hay algo bien interesante que quiero que cada uno de nosotros entendamos. No es la verdad en sí la que te hace libre. Dice la Biblia, el conocimiento de la verdad te hará libre. Esto significa que tú puedes tener una verdad, pero no tienes el conocimiento de esa verdad. No sabes cómo se aplica esa verdad. Entonces dice aquí, ¿verdad? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero primero tienes que conocerla para que esa verdad pueda entonces efectuar un desarrollo y un proceso de libertad sobre tu vida. Y luego dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron a Jesús, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Y fíjate bien lo que contesta. Ciertamente les aseguro que todo aquel que peca, esclavo del pecado es. Ok, aquí hay algo bien tremendo. Te está diciendo que hay un reino de desobediencia, porque pecado es violar la ley de Dios. Eso es lo que significa. Pecado no es como muchas religiones lo manejan. No, mira. Es como cuando tú compras un aparato y viene un manual de operaciones y te ponen allí advertencias. No haga esto, no haga el otro, no moje el aparato, no lo ponga cerca del agua, no haga aquí, no haga allá. Sobre estas cosas no hay garantía. Entonces Dios te pone advertencias no con la finalidad de controlarte o de que no te permita que hagas lo que te pegue la gana. Dios te dice que no lo hagas porque eso te va a destruir a ti. Y a veces el ser humano es lo que no quiere. No quiere que le pongan límites, no quiere que le pongan, ¿verdad? Quiere estar a hacer lo que se le pega la gana en una rebeldía total. Y ese es el problema de la raza humana. No quieren rendirle cuentas a Dios. Y no están entendiendo que Dios está diciendo, no hagas esto, no por controlarte, sino porque Dios quiere que tu vida no sea destruida. Dios por eso pone límites, si no se llamaría libertinaje. Y tenemos que estar dentro de los límites establecidos por Dios. Entonces aquí les dicen ellos, ¿cómo puedes decir que seremos nosotros liberados? Y Jesús les dice, pues nada más te voy a decir una cosa, el que peca se convierte esclavo del pecado. Ok, ¿cuántos esclavos hay del pecado? Un montón de gente. ¿Por qué? Porque están pecando. El pecado te va a esclavizar. Entonces Dios te dice, no peques, ¿verdad? Porque te conviertes en un esclavo. Y yo no quiero esclavos, quiero hijos. Entonces, ¿qué parte no entienden? Que Jesús les está diciendo a la raza humana, mira, tú mismo te estás esclavizando. Tú ves a una persona que tiene problemas de alcoholismo, está esclavizado al alcoholismo, no le puede decir no a la botella. Sí, tú ves una persona esclavo del tabaquismo, no le puede decir no a un cigarro, está esclavo, lo controla el cigarro, y ay, quiero un cigarro, ay, necesito un cigarro. A ver, Dios no te creó para necesidad de un cigarro, ni de una marihuana, ni de una droga, ni te creó para que dependieras de eso, Él te creó para depender de Él. Entonces, te vuelves esclavo del pecado, y ahí estás como esclavo, como burrito, ¿verdad? Como menso, ¿verdad? Tirando tu dinero y los dueños de esa gran fábrica pues están haciendo ricos y tú estás fregando tus pulmones y al rato vas a tener efisema pulmonar, ¿no? Y al rato vas a tener un problema increíble. Mi madre, hace muchos años, yo estaba muy chiquito, recuerdo muy bien que mi mamá tenía cáncer en los pulmones y ella iba a fallecer, ella se fumaba 4 a 5 cajetillas diarias de cigarro. Tan acababa uno cuando ya prendía el otro cigarro. Y recuerdo que empezamos a clamar, mi mamá clamó a Dios, pidió misericordia y estuvimos orando y Dios hizo un milagro impresionante. De hecho, los médicos se impresionaron de ver que el cáncer había desaparecido. Entonces, fue la misericordia de Dios. Pero ¿qué fue la que lo volvió esclava a ella?
era el cigarro, el tabaquismo, hasta que ella decidió y dijo, esto no lo quiero más en mi vida. Reconoció a Jesucristo, conoció a Jesucristo, fue libre y desde entonces ella muchísimos años que no toca un solo cigarro. Y eso a mí me dio una pauta para decir, jamás en mi vida tomaré un cigarro en mis manos porque eso me va a destruir a mí. Y eso lo vi en mi propia familia. Lloraba mi familia, estábamos angustiados por la salud de mamá, pero sin embargo mi mamá la libró porque ella dejó lo que estaba destruyendo. Y sabes qué, así es como el cigarro, así es como, ¿verdad?, vivir una vida de promiscuidad y de pecado sexual, así como, ¿verdad?, un solo joven, ¿verdad?, hijo de un líder, por cierto, quiso irse a Acapulco con sus amigos, le valió gorro, no le importó, conociendo, era el hijo del líder, no le importó los principios que le habían enseñado en casa, fue a donde no tenía que ir, estuvo en las pachangas, en las discotecas, conoció una chava, se fue con ella, se probó lo que no había probado en su vida, se drogó sin saber y se acostó con la mujer, tuvo relaciones sexuales con ella. Y al otro día, cuando él despierta de la cruda realidad y de la borrachera y de todo lo que había vivido, ya la chava ya no estaba, se fue al baño y encontró con Vilet allí que le escribió la chava en el espejo, bienvenido al mundo del SIDA. Este joven se espantó, lloró, me llamó, me pidió consejo, le empecé a hablar con él, empezamos a orar, a creer en Dios. Pasaron 2, 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses y se hizo la prueba y efectivamente salió positivo al SIDA. Él se arrepintió, empezó a predicar y su predicación se llamaba Solo un momento de pecado, pierdes la vida. Y eso era su tema y así fue. Él predicó, le enseñó a muchos jóvenes, desafortunadamente partió, murió por estar solamente dándole una pizca a su vida de alegría, supuestamente él, que no, eso no es vida, y entonces cometió lo que no debió haber cometido, se convirtió esclavo, lo vi cómo empezó a enflacar, cómo empezó a estar todo flaco, le daban de todo, y luego empezó a usar pañales porque no controlaba sus esfínteres, y fue una situación muy difícil para él, fue terrible, él sabía que Dios ya lo había perdonado, pero las consecuencias de sus acciones no, esas iba a tener que vivirlas. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas, no porque te quiere controlar, sino porque sabe que vivir una vida promiscua te va a traer enfermedades severas y que puedes acabar con tu vida y que vas a acabar mal, porque todos los que obran mal van a acabar mal. Son principios de Dios y Dios te los dice en su palabra porque no quiere que tú seas esclavo de la enfermedad, no quiere que seas esclavo de tu pecado, Él quiere que seas libre, que lo entiendas. Pero ahí va el hombre como burrito al matadero, como necio, ¿verdad?, aferrado y quiere seguir pecando, ni importándole lo que le va a suceder. Es tremendo cómo esto es lo que está destruyendo a la gente. Te dice, te vuelves esclavo del pecado. Y muchos están esclavos de su pecado. Muchos están justificando su pecado y decir, pues es mi debilidad y ni modo, pues a ver cómo la libro. No. Mira, no vengas con eso porque Dios te ha dado todas las herramientas donde tú no tienes la justificación para no salir adelante. Jesús te dijo, ¿verdad?, que en su nombre seremos más que vencedores, que fuera de él no podremos hacer nada. Por eso la única manera de poder vencer en tu vida todas esas tentaciones que te presenta la vida y que te está destruyendo, como todo lo que acabo de hablar, que es la ira, la amargura, el resentimiento, el odio, los pleitos, los celos, las contiendas, las disensiones, las herejías, las borracheras, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la pornografía, todas esas cosas que destruyen, que denigran al ser humano y su mentalidad y su mente, están destruyéndolo y obviamente no van a estar viviendo en libertad. Son esclavos de eso, ¿sí? Y ¿sabes qué? El hombre le gusta vivir bajo esclavitud. Qué terrible, ¿verdad? Pero Dios dice lo siguiente. Fíjate bien lo que dice Jesús. Respondió Jesús esto. Dice, ahora bien, dice, el esclavo no se queda para siempre en la familia. ¡Wow! Fíjate lo que dice, el esclavo no se queda
para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre, hablando eternamente. Así que si el hijo os libera, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Fíjate lo que está diciendo. El esclavo no se queda para siempre en la familia, o sea, el esclavo puede formar parte y está allí, escucha la palabra, es simpatizante, le entra por aquí, le sale por allá, porque nada más oye, pero no hace. Sí, y ahí no va a estar. Solamente los hijos vamos a vivir una vida eterna. Vamos a vivir vida eterna los que somos hijos. O sea, el esclavo no puede vivir una vida eterna. ¿Por qué te lo digo? Bueno, porque la palabra de Dios lo menciona muy claramente aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 7, donde yo acabo de dar una lista ahorita de que iras, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, y luego dice al final, cosas semejantes de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En pocas palabras, tú no puedes heredar el reino de Dios porque un esclavo no es hijo. ¿Sí me explico? Entonces, al no ser hijo, no puedes cobrar herencia. Solamente el hijo tiene derecho a la herencia. Entonces, si tú eres esclavo del pecado o eres hijo de Dios, para ser hijo de Dios tienes que ser libre de la esclavitud de tu pecado. Y tu pecado es lo que te está deteniendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dejan llevar. Dice la Biblia que el mundo y los amigos, porque hay muchos amigos que son influencias negativas en nuestra vida, que van a soplar, ¿sí? Y dice que eres llevado, ¿verdad?, por vientos a donde quiera que sople, así como un velero, para donde sople el viento es para donde te llevan. Y eso es lo que pasa con mucha gente, se deja influenciar por los amigos, por la mala compañía, y entonces vas yendo a lugares donde no debes de ir, porque te conviertes esclavo de tus carnalidades, de tu afán, de tu propia autodestrucción. Y un hijo no puede, hereda solamente el reino. Un esclavo no puede heredar el reino de Dios. Y dice Jesucristo, así que si el Hijo los liberare, o sea, significa que el único que puede liberar a una persona con esclavitud de cualquier vicio o de cualquier pecado se llama Jesucristo. Dice, en el momento que Jesucristo te libere, entonces en ese mismo instante ustedes verdaderamente serán libres. Mira bien esto, escucha la palabra y no te distraigas en esto, escucha esto. Te está diciendo que el Hijo es el único que verdaderamente te va a liberar, que serás verdaderamente libres. No hay un sistema, ¿verdad? Por más que te encierren, ¿verdad?, en todos esos centros de rehabilitación y te quieran encerrar, te están privando de la libertad. Te vuelves esclavo estando en un lugar donde no te dejan salir. Pero realmente la esclavitud la tienes aquí en la mente y en el corazón, ¿verdad? Y estás ahí detenido porque es el único lugar donde tú no te vas a alcoholizar o no te vas a drogar y etcétera. Pero ¿qué pasa? Vas a estar toda la vida esclavo. Y así es la realidad. Y dice solamente Jesús, el Hijo de Dios, el único que pueda liberar tu vida. Así que cualquier sistema que te quiera dar una libertad, una liberación, va a fracasar porque solamente Jesucristo es el único que te puede dar libertad. Jesús dijo que los hijos eran miembros de la familia, pero los esclavos no lo eran. Fíjate bien, dijo, los esclavos están por un momento, pero no son miembros de la familia. Así que desde el comienzo Jesucristo habló muy claramente y Dios habló. Mira, desde el comienzo Dios quería descendientes que se relacionaran con Él mediante el amor y no esclavos o manos paganas, que le obedecieran por obligación. Fíjate bien, sino que le obedecieran por amor. Cuando Jesús baja al huerto del Edén y encuentra a Adán y a Eva que habían pecado, ¿sabes lo que encontró Jesús? ¿Sabes lo que encontró Dios? Encontró a puros esclavos. Encontró a Adán y a Eva
esclavos de su pecado, no los encontró como aquellos mujeres y hombres libres, sino los encontró sujetos a su pecado, a su desobediencia. La desobediencia se llama pecado y eso te quita todos los beneficios del reino. Así es como Dios es y es la manera correcta. Entonces, fíjate bien, los sirvientes se relacionan con sus amos en un nivel superficial, pero no existe sentido de intimidad o de familia. Los hijos, fíjate bien, los hijos, por otra parte, son parte de la familia, son herederos, ¿verdad? Que heredarán todo lo que, fíjate bien, heredarán todo lo que les pertenece a su padre. ¡Wow! Qué tremendo el estar viendo estos principios, ¿verdad? Entendiendo lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, enseñarnos con su palabra, cada uno de nosotros, para llevarnos nuestra vida a otro nivel, a otra posición, a otra situación totalmente distinta. Y tú que estás escuchando estos principios, esta enseñanza que estamos hablando el día de hoy, para llevar tu vida a otro nivel. Y es lo que Dios va a querer hacer cada momento, cada instante contigo. Enseñarte que Él es el único que no te deja y que te quiere hacer verdaderamente libre en todos los aspectos de tu vida. Así que